Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestro primer proyecto de Spring Boot utilizando nuestro IDE Spring Tool Suite. En el video anterior vimos que lo que se solicita en esta primera pantalla tiene que ver con la creación de un proyecto Maven usando la herramienta Spring Initializer. Si necesitas repasar los conceptos básicos que vimos en el video anterior, te invito a que observes el enlace que estoy colocando acá en la parte superior y lo puedas visualizar. Bien, entonces vamos a colocar un nombre a nuestro proyecto, lo vamos a llamar primer proyecto, y como podemos observar, Spring Tool Suite utiliza el nombre del proyecto para emparejarlo con el Artifact ID. A continuación, podemos ver que está seleccionado por defecto el tipo de proyecto en Maven y en la opción Packaging está por defecto indicando que vamos a empaquetar nuestra aplicación en un archivo tipo JAR. Te invito a que profundices los conceptos que tienen que ver con el empaquetado, ya sea de tipo JAR y WAR y las diferencias entre ellos, en el enlace que te muestro a continuación. Pero te adelanto que vamos a utilizar el empaquetado JAR porque de esa manera vamos a poder empaquetar dentro de este archivo también el sistema embebido de nuestro contenedor web, es decir, del servidor Tomcat que vamos a utilizar para poder desplegar nuestras aplicaciones. La versión de Java que vamos a utilizar es 11, ¿sí? Y el lenguaje obviamente va a ser Java. También tenemos que establecer el Group ID, que como está indicado en nuestro apunte, ¿sí? Se suele utilizar una URL inversa con el objetivo de poder establecer este identificador unívoco. Para los proyectos que vamos a desarrollar en la asignatura vamos a utilizar la siguiente nomenclatura entonces. AR, EDU, UNCU, FI, visual.ejemplos en este caso. Y algo interesante es establecer qué significa la palabra snapshot cuando definimos la versión de un producto que estamos creando o que estamos descargando para utilizar en nuestras aplicaciones. Es decir, probablemente el producto que estamos liberando ahora, dentro de una hora será actualizado y por lo tanto no será exactamente el mismo que el anterior. Por lo tanto hay que tener en cuenta que a medida que se desarrolla una aplicación cuya versión está indicada con la palabra snapshot, puede ser plausible de que posea errores que se tienen que subsanar. Y por último, también tenemos que establecer el campo package, que proviene del lenguaje de programación Java. Los paquetes dentro de Java nos permiten organizar los componentes programables que desarrollamos en nuestra aplicación. Además, también son utilizados para generar o establecer o configurar capas en nuestra aplicación, concepto que vamos a estudiar con más detalle más adelante. Y dentro de la programación Java se suele utilizar el mismo identificador de grupo como identificador de paquete, más la opción del nombre de nuestra aplicación, que en este caso simplemente le voy a poner aplicación. Bien, por fin podemos avanzar a la opción siguiente. Y acá, lo primero que nos va a mostrar en esta nueva pantalla es la elección de la versión de Spring Boot. Si desplegamos, vemos que tenemos varias opciones, la versión 2.5, la versión 2.4.2, 2.4.1. Vemos que algunas de ellas son snapshot y por lo que vimos hace un momento, no serían recomendables entonces usarlas. Por lo tanto, nos decantaríamos por las opciones 2.4.1 o la versión 2.3.7. Pero a esta altura seguramente te estás preguntando, ¿pero qué es Spring Boot? Resulta que lo que estamos desarrollando nosotros es simplemente aplicaciones basadas en la tecnología Java. En este caso van a ser aplicaciones web. Quien ha trabajado con la tecnología Java sabe que más pronto que tarde va a tener que recurrir a los frameworks de desarrollo, de los cuales el pilar es Spring Framework. Y es que desarrollar aplicaciones web utilizando el lenguaje nativo de Java resulta complejo y hasta se podría decir tedioso. Spring Framework es una respuesta para facilitar el desarrollo de las múltiples capas que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo de una aplicación. Hablar de Spring Framework es hablar de un conjunto de módulos que nos permiten desarrollar prácticamente cualquier tipo de desarrollo que tenga como fundamento o base la tecnología Java. Por lo tanto, Spring Boot es un módulo específico que tiene el objetivo principal de automatizar la gran cantidad de tareas que el desarrollador tenía que configurar a mano y que por lo tanto consumían un tiempo no justificable.
Así, quienes han trabajado mucho tiempo con el Spring Framework pueden dar fe de que Spring Boot les facilita la tarea de automatizar y configurar el tipo de proyecto que uno quiere desarrollar. Y por lo tanto eso es lo que queremos configurar en esta ventana. ¿Cuál va a ser la versión de Spring Boot que vamos a utilizar en nuestra aplicación? Para ello, deberíamos visualizar cuáles son las diferencias entre la versión 2.4.1 y la versión 2.3.7. Obviamente que para responder este interrogante deberíamos consultar la documentación de Spring Boot. Y aquí es donde me quiero detener para mostrarle un conjunto de páginas donde pueden ustedes buscar información valiosa sobre el desarrollo de aplicaciones con Spring y Spring Boot, además de otras que van a resultar interesantes y necesarias para profundizar los conceptos que se vierten en la materia. Una de estas páginas es baeldung.com, en la cual podemos observar que si bien está en inglés, podemos obtener información importante tanto de Spring como de Spring Boot. En esta página podemos acceder a información importante que nos indica las funcionalidades que nosotros podemos desarrollar a través de Spring. Más adelante podemos ver que también hay una definición de qué es Spring Boot. También va a ser importante que nos valgamos de un buscador para poder realizar diferentes tipos de preguntas que vayan surgiendo a medida que desarrollamos nuestras prácticas. Por ejemplo, podemos preguntar qué significa Spring Boot Snapshot y veremos que podemos ingresar a una página que es Stack Overflow, en la cual muchos desarrolladores presentan sus inquietudes y otros desarrolladores de la comunidad Java se las responden. En este caso, la consulta podría ser simplemente entender la nomenclatura de las versiones que se trabajan en Spring, cuya respuesta es aclarada por algún miembro de la comunidad que generalmente recurre a su vez a la documentación oficial. Por ejemplo, aquí se nos muestran las diferentes nomenclaturas que se utilizan en las versiones de proyectos que nosotros realizamos en Maven. ¿Qué significa snapshot? ¿Qué significa la letra M con un número? ¿Qué significa la letra RC con un número? ¿Y qué significa la palabra release? No. En general vamos a tratar que las bibliotecas que se tornen dependencias en nuestros proyectos Maven sean una versión release, es decir, que sea liberado y es estable. Obviamente también es altamente recomendable que accedamos a la página spring.io tools y de esta manera la recorramos para obtener información del framework. Justamente en esta página, si accedemos a la opción proyecto, vamos a ver que está el proyecto Spring Boot, el cual nos llevaría a la siguiente página. Y acá en Spring Boot podemos ver que la última versión liberada es la 2.4.1. Y en particular en esta opción denominada aprendizaje, podemos ver que está la documentación del proyecto Spring Boot para la versión 2.4.1. Si nosotros ingresamos a la documentación de referencia, nos va a enviar a esta página, en la cual siempre hay una opción denominada requerimientos del sistema. Dentro de los requerimientos del sistema, podemos ver que Spring Boot 2.4.1 requiere como mínimo Java 8 y es compatible hasta la versión de Java 15. Además, otra información muy importante es que la versión de Spring Boot 2.4.1 trabaja con el Spring Framework 5.3.2, la cual, como podemos imaginarnos, es la última versión del framework disponible. Otra información importante que podemos ver es que esta versión de Spring Boot requiere trabajar con proyectos Maven cuya versión sea 3.3 o superior. También tenemos que tener en cuenta que al entrar a la página de Spring siempre nos va a mostrar la documentación de referencia de la última versión disponible. Por lo tanto, para ver las características de la versión de Spring Boot 2.3.7 deberíamos recurrir también a un navegador. Si, por ejemplo, nosotros colocamos Spring Boot 2.3.7, vamos a poder acceder a la documentación disponible, ¿sí?, de esa versión, la cual nos va a llevar a esta página y como podemos ver, esta versión también es compatible con Java 8 hasta la versión Java 15 y también trabaja con la quinta versión del Spring Framework. Por lo tanto, en realidad, podríamos trabajar con cualquiera de las dos versiones que nos está permitiendo seleccionar el Spring Tool Suite.
Por lo tanto, como conclusión de esta parte, tenemos que tener en cuenta que no podemos seleccionar cualquier versión porque sí, sino que tenemos que tener un fundamento para indicar cuál es la versión de Spring y del Spring Framework que vamos a utilizar. Los otros elementos que ahora podemos seleccionar en esta ventana tienen que ver con las dependencias que vamos a utilizar en el proyecto Spring Framework. Es en este momento en el cual nosotros deberíamos elegir todas las dependencias que conforman la arquitectura de nuestra aplicación. En este ejemplo de creación de proyecto, nosotros vamos a utilizar la dependencia denominada DevTools, la cual nos va a permitir acceder a un conjunto de herramientas que nos va a facilitar una percepción más agradable en el desarrollo de aplicaciones web. Por lo tanto, vamos a seleccionar Spring Boot DevTools. Otra dependencia importante dentro de los módulos del proyecto Spring que vamos a trabajar es el denominado Spring Web, el cual básicamente nos permite acceder a los módulos de Spring para crear aplicaciones web. Luego agregaremos de manera manual los otros módulos que necesitemos para desarrollar nuestros proyectos. Por lo tanto, a continuación presionamos el botón siguiente y vamos a ver que se nos genera la información básica para que el portal de Spring Initializer genere el proyecto. Vamos a presionar el botón finalizar y de esa manera empieza el proceso de construcción del proyecto. Observemos que acá en la parte inferior de la pantalla se muestra el porcentaje de creación del proyecto. Como podemos ver, en algún momento va a iniciar el proceso de descarga de las dependencias que nosotros hemos seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos creado un proyecto Maven que va a utilizar alguno de los módulos del Spring Framework, estos tienen que ser descargados del repositorio central de Maven. Como podemos ver ahora en el navegador de proyectos aparece el nombre del proyecto que hemos creado. Además, está indicando cuáles son las dependencias o módulos del Spring Framework que nosotros hemos descargado. En este caso, el módulo de Spring Boot y el módulo DevTools. Además, podemos ver que al desplegar el nombre del proyecto, observamos la estructura de un proyecto Maven. Acá tenemos la carpeta src main java, la carpeta src main resource, la carpeta src test java y al final podemos visualizar el archivo pom.xml. Como información adicional podemos observar que vamos a trabajar con la versión 11 de Java y que en la solapa Maven Dependencies se han descargado todos los archivos jar, es decir, las bibliotecas que nosotros necesitamos y que fueron indicadas en las dependencias de Boot y DevTools. Aquí está presente los módulos de Spring Boot. Y aquí podemos observar el módulo o núcleo del framework de Spring que vamos a utilizar para la creación de aplicaciones web, es decir, Spring Web. Bien, adicionalmente podemos ver que acá arriba tenemos un signo de admiración. Esto nos está indicando que nuestro proyecto contiene algunos errores o avisos de tipo warning que nosotros tenemos que considerar antes de continuar con nuestro desarrollo y que se pueden observar en la parte inferior. Fíjense que tenemos dos avisos de tipo warning. Estos aspectos y la comprobación de la ejecución del proyecto Spring Boot que hemos creado lo vamos a ver en el siguiente video. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.